Alejandra está dispuesta a todo por sus hijos, pero su cuñada cada vez le hace el camino más difícil. Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Alejandra, doña Julia y don Daniel. Bienvenidos todos. ¿Cuál es su caso? Buenas tardes, señorita Carmen Gloria. Buenas tardes. Yo vengo a exigirle a Julia que deje de abusar de la propiedad de que era mi suegro y se venda la propiedad para que se haga repartición y mis hijas reciban su herencia. Ya, una propiedad que era de sus suegros. De mis suegros. Sus suegros, ambos fallecidos, me imagino. Sí. ¿Sabemos las fechas de fallecimiento? De don Carlos no me recuerdo mucho, pero hace 6 años que ya él falleció. La fecha exacta no me acuerdo. Ya. Y del matrimonio de ellos dos queda una casa. Sí. ¿Cuántos hijos había en ese matrimonio? 3. 3 hijos. Pero mi esposo, que era hijo varón de él, falleció hace 20 años. ¿El 2002? 2002. Ya. Entonces usted viene en representación de las hijas que tuvo con él. Que tuve con él. ¿Las hijas son mayores de edad? ¿Son menores de edad? Son mayores de edad. Catalina tiene 24 y Carla tiene 19. Ya, perfecto. ¿Y lo que quieren, según ustedes, sus hijas, es vender la propiedad para repartirla? Claro. En 3 partes. Claro. ¿Qué opina doña Julia? ¿Qué voy a opinar? ¿Sabía usted que había esta herencia y que tenían la intención de pedir la venta de esta herencia? No, porque ella nunca, bueno, yo creo que por cosas lógicas ellas querrían vender, pero ellas nunca se han acercado a mí a hablar conmigo. Esta es la primera instancia que tenemos. Ellas no se han acercado, yo reconozco que tenemos, esa herencia es de nosotros los hijos de Carlos Rojas y Esther Ulloa. Pero yo no estoy haciendo abuso de esa propiedad. ¿Quién vive en la propiedad? Yo vivo en esa propiedad. Yo he vivido siempre. ¿A qué se refiere no estoy haciendo abuso? Es que ella dice que estoy haciendo abuso, pero haciendo abuso ¿de qué? Si una propiedad que era de mi papá. Porque es de 3 herederos. Me imagino que a eso se refiere, ¿no? Sí, es de 3 herederos, de los cuales yo soy como la mamá de ellos, porque yo los crié a ellos, al esposo de ella, y a mi hermana, la otra, los crié de cuando mi mamá falleció. Mi mamá falleció cuando yo tenía 16 años. Mi hermano tenía 10 y mi hermana 9. ¿Y antes que falleciera su hermano, entonces usted tenía relación con la familia de su hermano? ¿Como con la familia de ella? Sí. Ella que sabe que ella llegó a la familia por mí, porque mi hermano, yo obligué a mi hermano a casarse con ella. ¿Cómo lo obligó? Porque ella quedó embarazada y cuando tenía como 4 años la Catalina, bueno, ella como va a la iglesia, fue el pastor a hablar con mi hermano, que ella vivía en pecado, que eso no podía hacer. Mi hermano conversó conmigo y yo le dije que se casara, que asumiera... Sí, usted podrá haberlo aconsejado, pero usted siente que se casó obligado, fue una decisión de él. No se casó obligado, pero ella entró a la familia. Yo no pongo porque, palabras. Usted dijo, yo obligué a mi hermano. Lo dijo usted. Pero por eso es que ella quedó embarazada de Carlos a los 15 años. Era menor de edad. Muy chica. Tuve a Catalina a los 16 y le propuse yo que nos casáramos ya cuando yo cumpliera los 18 años. Cumplí los 18 años y nos casamos. ¿Y qué edad tenía él? Él tenía, bueno, es 4 años mayor que yo, tenía 22 años, lo cual cuando nos casamos, ninguno de sus familiares fue a su matrimonio. Solamente mi familia, no sé. Es algo que a él igual fue como muy complicado. Le dolió, me imagino. Obvio. No fue nadie, ni su papá, ni su hermano. Nos fuimos porque él no quiso que fuéramos, de hecho ni siquiera nos dijo que se iba a casar con Alejandra. De hecho, después ya se fueron a vivir a la casa. De hecho, ella no puede decir que nosotros, mi papá los dejó vivir en la casa porque ni siquiera le pidieron permiso. Llegaron y se instalaron en la casa cuando se casaron. Bueno, y eso no fueron al matrimonio, pero terminaron viviendo en la casa de los suegros. Carlos construyó unas piezas y dijo, ya los vamos a ir a vivir a la casa de mi papá. Lo cual yo no tenía idea hasta ahora que él nos había informado que íbamos a vivir ahí. ¿Y cuánto tiempo vivieron ahí? 2 años hasta que él murió. ¿Hasta que murió quién? ¿Su marido? Sí. Alcanzamos a estar casados 2 años. Pero también esos 2 años tuvieron separados ellos también, ellos no se llevaban tan bien, tuvieron separados y habían vuelto casi recién cuando lo mataron. No lo llevábamos muy bien, porque igual Carlos tenía su carácter y él bebía igual, mucho.
Pero yo estaba ahí, pues era mi esposo, era el padre de mi hija. Es bastante irrelevante, además, si ustedes tenían buena o mala relación, porque más bien era para entender el contexto de la relación entre ustedes, porque si hay una casa en común y usted representa los derechos de las hijas de un hermano suyo, es extraño que no hubieran solucionado esto en tanto tiempo. Si los abuelos, los dueños de la propiedad, fallecieron hace ya 6 años y su marido hace 20, o sea, esto debiera estar. Lo que pasa es que yo nunca me acerqué a Julia más que nada a pelear por nada de la vivienda, porque sabíamos que Julia igual tenía su carácter. Entonces yo dije, ¿A qué se refiere con que tiene su carácter? Es que es como más, ¿Cómo qué? más genio. No soy mal genio, a mí me gustan las cosas como son. Y yo tenía mi Ella, mire, por ejemplo, propiedad. Ella así como vino para acá en este momento a hablar de la herencia, porque lo único que le importa es la plata, debería haber hecho esto mismo cuando mataron a su esposo y haber buscado justicia, porque ella ni siquiera, yo creo que ni siquiera sabe cómo se llama el asesino de su esposo. Sé que su apellido era Lepín. No. Pero yo no iba a acercarme. Ni siquiera sabe cómo se llama. ¿A qué se refiere con que debiera haber buscado Porque, justicia? mire, cuando mi hermano lo mataron en una cancha de fútbol, había un partido de fútbol, le fue a mirar y él estuvo en el momento equivocado, a la hora equivocada y lo mataron, porque ni siquiera estaba peleando. Y ella ni siquiera fue al hospital a verlo, porque ella ese día había peleado con él y estaba en la casa de la mamá. Le fueron a avisar que mi hermano lo habían matado y ¿sabe lo que ella hizo? En vez de irse para el hospital a ver a su esposo, se fue a mi casa a sacar las cosas antes que yo no la dejara sacar nada de ahí. ¿Por qué usted no la iba a dejar sacar nada? Porque ella dice que yo tengo mi carácter, porque a mí me gustan las cosas claras. Entonces lo que yo le dije que ella se iba a llevar todo de la casa, pero cuando el cuerpo de mi hermano se enfriara primero. Eso no es así mentira. caliente, porque fue tu cuñado con tu hermana, con las Chávez, fueron y los vecinos impidieron que ella sacara las cosas de la casa porque mi hermano todavía estaba muerto. Ella ni siquiera llegó al hospital. ¿Y qué edad tenían sus hijas en ese momento? Mi hija menor tenía 4 años, yo estaba embarazada de la segunda hija, tenía 3 meses de embarazo. Pero eso no le impedía que ella corriera al hospital a ver a su esposo. Ese día no peleamos. Esa es una opción súper personal, señora. Pero por eso, ¿por qué ella no hizo lo mismo? Si usted habla sola, es re difícil que conversemos. Las emociones frente a un hecho tan traumático como este son súper personales. Es imprudente decir, tú debiste haber reaccionado de esta forma o debiste haber hecho esto y esto otro. Hay gente que ante situaciones así se paraliza. Hay gente que arranca de situaciones así. Hay gente que toma acción y toma decisiones y hace cosas. Y ninguna está bien y ninguna está mal. Pero yo siempre tengo que ser la calmada porque yo tuve que ir a reconocerlo. Tuve que asumir todos los gastos. Hasta tuve que poner la denuncia. Decisión. Yo busqué al culpable de mi hermano. No, es que es muy difícil hablar con usted. Es su decisión. Su decisión. Y es válida. Señorita Carmen Gloria. Pero también es válida que a lo mejor ella no tenía tan buena relación, a lo mejor no quería saber nada de esta situación. La situación además es bastante violenta. No creo que cualquiera esté dispuesto a involucrarse en una situación como esa, más allá de hacer las denuncias que corresponda y dejar que la justicia funcione. Pero hacer investigaciones o tomar acciones por su propia cuenta en ese tipo de actos no es ni siquiera recomendable. No por su propia cuenta, pero ella señorita Carmen Gloria, yo ese día que él empezó a beber el día anterior. Y en la mañana nos levantamos, salimos con la niña, fuimos a la plaza y empezaron a llegar los del club deportivo de la cancha. Y él empezó a beber de nuevo. Yo le dije, pucha, Carlos, no tomé de nuevo, no. Entonces, no, me dijo si vengo al tiro. Entonces, él se fue a beber a la casa de un caballero que vive cerca, a la vuelta de la casa. Y yo dije, ya se va a poner a beber, entonces yo me fui para donde mi mamá, pero no peleamos ese día, no peleamos. Y yo me fui a la casa de mi mamá, que vive cerca, relativamente a 10 minutos de donde vivíamos con Carlos. Aunque hubiera peleado, aunque hubiera discutido, me llamaron aunque hubieran estado separados, insisto, creo que el tema en cuestión no tiene nada que ver con el porcentaje de la herencia, pero ninguna relación, punto 1. Y punto 2, es personal. Los duelos son personales. La manera de enfrentar un duelo es absolutamente personal, individual. Nadie puede decirle al otro cuál es la forma correcta, ni menos imponerle a otra persona distinta cómo debe vivirlo, cómo debe sentirlo. Es absolutamente personal. No, pero yo después de 6 meses nació mi hija. Ella nació con problemas por una malformación, donde yo recibí, bueno, como el shock a los 3 meses de gestación de mi hija. El médico me dice que algo pasó en esa fecha de gestación, que Carla nació con una malformación. Yo, a los 6 meses después que nació mi hija, me dediqué a mi hija. Vivía en el hospital. Ella recibió
11 operaciones, incluyendo de columna, su riñón. Ahora ella está en una etapa 3 renal que va a empezar a dializarse o a recibir un trasplante. Yo por eso me moví ahora. ¿Por qué no lo hice antes? Porque estábamos bien con Carla. Y ahora mi esposo cumplió 20 años en el cementerio, lo cual yo tengo que hacerle una reducción, comprar de nuevo un cajoncito para que todo lo reducido va y comprar un nicho perpetuo para él solo. Y más que nada eso me sale a mí alrededor de 3 millones de pesos. Y la salud de mi hija, yo por eso estoy haciendo esto ahora. Antes había hablado con mi cuñada Cristina, que le dije que si ella que fuera a vivirse a la casa, porque Julia hace un año obtuvo su casa propia. Y en su casa propia vive su hija. Y ella se quedó viviendo en la casa, por eso yo digo abuso. Porque ella siguió viviendo ahora en la casa de mi suegro, lo cual su hermana no tiene dónde vivir. Mire, Vive yo la todavía no llegada. recibo mi casa propia. Yo ahora, por eso mismo, yo no he hecho, por ejemplo, ahora mismo no se ha hecho ningún papeleo de posesión efectiva, nada de eso, por 2 motivos. El primero, porque le dije que si ella quiere legalizar la casa, que salga del bolsillo de ella, porque todo tiene que salir del bolsillo mío. Y lo segundo es que yo, ahora en abril me entregan mi casa, mi escritura, todo, y yo no puedo tener herencia hasta abril, cuando a mí me entreguen mi escritura y mi casa propia. Entonces yo no voy a perder lo que ya está a puertas de ser mío por esto, pues. Entonces lo único que y si ella me hubieran ido a hablar conmigo, Si usted yo le hubiera pedido ese un plazo. impedimento, eso quiere decir que está adquiriendo la propiedad con un subsidio habitacional. Sí, con el DS49. ¿Sabe lo que significa un subsidio habitacional? Bueno, a mí me explicó la constructora donde estábamos haciendo la... No, más allá de los trámites administrativos. ¿Qué es lo que es un subsidio? Algo que da el gobierno para que... El Estado, no el gobierno, Sí, no el gobierno de todo. El Estado otorga un beneficio, una ayuda económica para las personas que no tienen una capacidad económica suficiente para comprar otra vivienda y que por lo tanto esa ayuda tiene ciertos requisitos, que sea primera vivienda, que sea para que viva su familia, no para arrendarlo, no para prestarlo, porque es un beneficio. Sí. Y cuando una persona es beneficiada, implica necesariamente que hay otra que no lo es, porque la ayuda es limitada y las necesidades ilimitadas. Siempre es mucha más la gente que postula que los subsidios que se entregan. Usted lo que está haciendo es engañar al sistema. Y lo dice acá con una liviandad y sin ninguna conciencia de aquello. Usted tiene un porcentaje de una propiedad, la de sus padres, y no ha hecho ningún trámite para que no le aparezca a usted en el sistema y usted cumpla con el requisito de recibir una ayuda porque no tiene una vivienda. Señorita, mire, está engañando al sistema. Este subsidio yo me lo gané antes que mi papá falleciera. Yo me postulé el DS19 para comprar una vivienda. Puede que haya postulado todos estos 20 años, pero hoy día se lo están otorgando. Pero por eso y le digo, hoy mire, debiera haber entregado esa información. No corresponde lo que está haciendo, es un que engaño. mire, no hay, en este momento no hay nada, porque yo, como les digo, yo no voy a hacer el papeleo porque ellas quieren que todo... ¿Cómo no hay corra de mi nada? parte. ¿Va a renunciar a esa herencia usted? ¿Tendría que renunciar a la herencia? Sería lo correcto. Porque o al subsidio. yo quiero mi casa propia porque quiero algo que sea mío. No que le O haya al costado a mi subsidio, papá, sí, que le pero haya costado, sino que es algo una que sea propiedad mío. que no tiene un valor tan pequeño. Nosotros hicimos una simulación de tasación y tiene un valor que va entre los 53 y los 64. ¿Ese sitio? Sí. Entre 1.558 UF y 1.882, el valor del UF de hoy, entre 53 millones y 64 millones la más cara. Pongamos un término medio, 60 millones. Y son 3 partes. Entonces, yo nunca me he opuesto a que esa vivienda, si se tiene que vender, que se venda. Yo lo único que yo quiero, porque ni siquiera, como le digo, yo ni siquiera lo he hablado con ella, así que yo ni siquiera le he podido decir lo que yo les he dicho. Lo único que yo pido, que si ellas quieren herencia, también tienen que asumir los gastos. Entonces, como ellas, cuando mi papá falleció, dijeron de que no tenían un peso, entonces yo tuve que asumir todos esos gastos. Entonces yo quiero que se pague... No me está entendiendo lo que le esos gastos expliqué. se dividan. Y usted también tiene una disyuntiva. Usted quiere herencia, que le tocarían a lo menos 20 millones, y además que el Estado le regale dinero para comprar su casa. Mire, como le digo, la verdad es que yo no tengo ningún interés. Mire, interés monetario en esa casa yo no tengo. Entonces, ¿estaría dispuesta a renunciar a esa herencia? E interés emocional.
Si Por no le todo lo interesa que- el interés monetario, entonces estaría dispuesta a renunciar a esa herencia. Si lo ven así, tendría que... Porque la verdad es que yo quiero mi casa propia que sea mía, que a mí me haya costado. Y como le digo, eso yo empecé a postularlo y todo antes de que mi papá falleciera, porque yo quería que cuando mi papá falleciera yo quería tener mi casa propia. Seguramente, pero se está realizando ahora, se lo dije recién. O sea, señorita, disculpe, igual dentro de todo esto, por ejemplo, usted dice, ¿por qué no se hicieron los trámites antes? Quizás en estos momentos, por ejemplo, es mucho más fácil el tema de apelar a los sentimientos respecto a decir, no, es que esta persona ha vivido gratis en ese domicilio, o no, esta persona ha hecho esto. Ellos llamaron a una mediación, no recuerdo hace cuánto tiempo, hace 2 años, creo que fue antes de la 2019, pandemia. Llamaron a una mediación en la comuna de La Pintana y no asistieron. Yo acompañé a mi mamá y acompañaba a mi mamá durante todos estos trámites. Entonces, si ellos dicen así como, no, es que está haciendo como usufructo, entre comillas, del terreno, siempre ha estado a la disposición de poder regularizar qué pasa con ese terreno. Señorita. Pero ellas no se presentaron. Y de Cristina, hecho, la asistente Cristina, social mi de otra hecho, cuñada, también lo dijo. hizo esa mediación para poder ella vivir en esa casa. Y no Porque llegaron. ella no tenía dónde vivir. Pero Y ella- mezclan ustedes peras con manzanas. Es que ella A no ver, fue. usted- A ver, El una tema es cosa, que- No, es que hay, usted- hay hechos ciertos e irrefutables que están incluso aseverados por ustedes. Y eso no se empatan ni se borran por el empate. Que ustedes han vivido en esa casa durante todos estos años en forma exclusiva, que de los 3 herederos que hay, solo un heredero ha hecho uso de la propiedad, es un hecho cierto, es real. O sea, es más, siguen ahí. Pero Es absolutamente real. Pero yo que puedo eso decir no por qué. corresponde, por supuesto que no, y ellos tenían acciones para hacerlo y no lo hicieron. No lo hicieron. Uno es libre de ejercer o no un derecho. Ese que ellos no ejercieran el derecho corrió a favor de ustedes, porque usted pudo postular este subsidio gracias a que no aparecía como dueña de una propiedad. Porque si ustedes hubieran tramitado la posesión efectiva del padre, usted hubiera aparecido como propietaria de este inmueble junto a sus otros 2 hermanos y por lo tanto inhabilitada para recibir un subsidio habitacional. Finalmente, la inactividad de ellos los sigue beneficiando a ustedes. señorita, pero Ella mire, lleva que ella, 6 ya que ella está, años que ella viviendo diga, gratis que ella ahí. diga por qué yo no, porque yo podría vivir con mi hermana en el mismo sitio, pero que ella, ya que está diciendo que ella diga por qué yo no vivo con mi hermana en el mismo sitio. Preguntémoslo a su hermana mejor. Pues, ¿qué pasa, doña ¿Qué pasa? Cristina? Hola, Buenas tardes, doña Cristina. Usted es la tercera en cuestión. Tenemos de heredera a doña Julia, a su hermano Carlos, que falleció, representado en este minuto por su cónyuge, quien representa a la vez los derechos de las hijas de ellos, Carla y Catalina, y usted, Cristina, sería la tercera heredera. ¿Cuál es su postura frente a esta herencia? Que yo estoy a favor de Alejandra, porque necesita, tal cual como yo, el dinero para poder tener algo donde vivir. Yo tengo 5 hijos, vivo con 3 de mis hijos. Vivimos en una mediagua porque vivimos de allegado. Y ella no me puede dejar de mentirosa. Yo sí fui a donde ella, cuando no tenía dónde vivir. Julia, por favor, a mí no me importa. ¿Por qué dice que ella no quería vivir con usted y que usted podría explicarlo? Dice. ¿Por qué no vivo contigo Porque yo en la misma yo casa? peleé con ella, ¿Por porque qué? ella, cuando falleció mi papá, armó como todo un menjunje. Y su hija Javiera le pegó a mi hija Natalia. En esos años mi hija era flaquita y todos estaban tomando tecito afuera. ¿Y qué edad tenían las niñas? La Nati tiene 21, hace 6 años atrás. 15. Unos 15. Ya. Y la Javiera tiene 4 años más que ella. Y le pega. Y salta la Catalina y se agarran ellas. Mi po. hija. Y queda la grande de la Alejandra. Y ya, no peleen, que aquí que ya hay cuestiones. Pasan los días y la Cata vivía conmigo. Que no peleé, yo dije eso y me pegaron y me rompieron hasta la nariz. Ese día Mentira, no se te Julia. no se te olvide. Y más ¿Quién le encima... pegó? La hija de ella, porque yo salí para afuera porque mi hija iba a comprar algo para el pan, para servirle a la gente que estaba en el No, en eso el es velorio. mentira. Y sale para afuera y yo siento gritos. Y salgo para afuera y estaban agarradas en el patio, Eso es hacía mentira. combo. Y va y me pegan un combo y me rompió la nariz. ¿Tú sabés que eso que estoy Mentira. diciendo yo es verdad? Me rompió la nariz. Y yo le dije a ella, ¿Cuál si es no, su versión? si no calman las No fue cosas, le así, dije yo, pelearon madre, la ¿qué chiquilla y hice? quedó como en nada. Ya, no peleen, está el velorio de mi papá, cada uno por su Se lado. separaron. Después estaban los ¿Fue en grupitos. el que estaban velorio? En el Sí, velorio. en el velorio de Fue en el velorio de mi papá en el patio. Pasan los días y Javier empieza a subir a las redes que bastarda, le decía a mi sobrina, mantenida del Estado. Mira, yo tengo plata, mostró un fajo de billetes, mi sobrina se frustró, vos que no tenéis papá, un montón de cosas.
Voy para donde ella a encararla. Julia, que, oye, la Javiera, ¿dónde está? Mira cómo tiene la Catalina, que esto, que lo otro. Y dice ella, ¿la Javiera? Pero muéstreme, no tenía internet. Y le digo que te muestre la Javiera las cosas que pasaron. Y dice, la Javiera no está. Y le digo yo, pero mira, es tu sobrina, ¿cómo van a estar peleando? Ella no es mi sobrina, dijo. Ella es hija de mi hermano, pero sobrina mía no es. ¿Y por qué? Y a mí va y yo le voy y le digo, ¿pero cómo? Mire, si Le eché fuera- los garabatos. Y le digo, ¿sabes qué? Voy a ir a buscar a tu hija. siempre- Y me fui a donde vivía la hija de ella a llamarla y no salió. Y ahí quedó en nada. Y después no yo quedó con nada, el tiempo porque en yo nada. puse una denuncia y nosotros tenemos una orden de alejamiento las dos. ¿Y por porque qué ella no me se Y la fue? tení, Su muéstrala. Porque ella me fue. Yo no le dije nada. Si ella, mira, Muéstrala. y esto pasó Y ahí al otro cerró, día. disculpe. Al otro día de que haber enterrado a mi papá. Yo estoy cocinando al otro día del funeral y cuando ella llegó, porque ella en el mismo velorio me dijo que qué íbamos a hacer con las cosas de mi papá. Mentira. Le dije primero que se enfríe. Ya, mire, dos Mentira. cosas. Usted cuando le pregunto algo me cambia de tema, salta a otro tema. Punto uno. Y la segunda cosa que me llama la atención es que en todos los relatos usted nunca hizo nada ni dijo nada, las otras personas hicieron Señorita, Y para mí, ella señorita, miente. disculpe, Ella sabe lo que único mire, que no ¿y interesa sabe por qué es yo que la me- sabe casa por qué se yo a divida ella no y la- se acaba el problema. Mire, Eso ¿sabe por es qué? todo. Con ella, ¿sabe por que qué estábamos queremos. nosotros enojadas? Le voy a decir ya que ellas que quieren ventilar todo. Yo con ella, yo no la hablaba desde antes que mi papá falleciera. De hecho, yo había prometido que cuando mi papá falleciera, yo no le iba a avisar a ella que mi papá falleció. Porque ella sabe perfectamente que mi papá falleció por la culpa de ella. Porque mi papá, de que murió mi De mamá, mentira. él empezó a ahorrar plata para cuando él se muriera nosotros teníamos que correr con ningún gasto porque él se podía morir en cualquier momento. Qué terrible. Ella con su pareja se entraron a robar a la casa. Yo no tengo cómo comprobarlo, pero se entraron a robar a la casa y le robaron mentira. toda su Mentira. plata. Y mi papá por eso se postró No. y se murió a los 6 meses. Fue en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Mire, 7 meses pasaron que mi sin papá se ma- murió. Entonces sin yo la más que culpo a hablar. ella de que murió mi papá y yo por eso no la hablo a ella. Ella, mi papá, ella la tenía demandada porque quería que se fuera de la casa, porque ella es terrible, así como ella es terrible. Y le puso en varios lados. Y ella no puede decir que no. No, ¿a Inclusive dónde? a mi papá le dijeron que como ya estaba viejito, porque yo vivía en otro lado, ella vivía ahí, que ella tenía que quedarse a cuidarlo a él si quería vivir ahí, para que él no estuviera solo. Esa fue la opción que le dieron, pero a ti en varios lados, no. mi papi, porque ¿Alguien? mi papá igual era complicado. Yo viví ahí hace unos años atrás, me fui donde él un tiempo y también, ay, ya ándate y me llevó a una mediación. Ya le dije, yo me voy. Pesqué mis cosas y me fui ese mismo día. Ya ella como 2 o 3 veces la llevó para que se fuera, y no me dejé de mentirosa, que en el consultorio llevaron a mi papá, le llevaron hasta los carabineros, llegaron para sacarte de ahí porque Salomón la había pegado a mi papá. Y tú diciendo que no, lavándome la mente a mí, que no vivía ahí. Imagínese, Y yo le digo, yo lo cuidé pero ¿cómo no hasta que fue se así? murió. Él lo cuidé yo. En el y mi hospital puede hijo estar fue los el otro. registros de mi papá, tenía así una cara, tenía moretones. Eso no es cuidado. A nosotros no nos dejaba señorita, ella entrar a la Y casa. ustedes no podían haberlo cuidado Una así como en ese tiempo. advertencia, Porque de doña hecho, Julia. dentro de todo, tampoco, por ejemplo, ellos dicen, ya no lo cuidaban, lo golpeaban, algo, hicieron algo, lo fueron a visitar. De hecho, si usted se Nos usted cerraban la consulta- puerta, teníamos los vecinos que las chiquillas mías saltaban Natalia la iba a dejarle reja. comida. Sí, ¿sabe? Natalia iba a dejarle Fueron como comida. 2 veces y Señorita. saben Y la ustedes por qué en Jacqueline realidad... también lo iba a ver. Y hay Yo le voy a vecinos. comentar ella por qué. cerraba Yo le la voy a puerta y comentar no por dejaba qué. entrar. Yo le voy a comentar por qué a mí me molestó que fueran a verlo. Mi abuelo, después de que quedó A ti no postrado, de partida con ellos no se llevaba porque ellos siempre han sido y lo tuve que cuidar de todas maneras. Independiente de lo bueno o malo. Obligado, lo trataba y lo tironeaba. Y un día Yo la lo Natalia tironeaba. ¿Tú lo ve, viste? Fuiste a sí, verlo la cuando Natalia me estaba decía, con- mamá, la esto Natalia pasa. también fue. Y no me dejaban La entrar, Natalia- que es que como allanamiento de morada. Yo no puedo llegar y meterme si no vivo ahí. Mire, ¿cómo van a llegar y entrar si, por ejemplo, mientras Ve. mi abuelo estaba mal, llegan y yo, antes de eso, nunca le había prohibido las visitas, nada, de hecho, ellos entraban y lo iban a ver. Mi abuelo llega y me cuenta, y de ¿Cómo hecho yo dice también que lo nadie vi, lo iba a ver que ahora? estaba con pañales y llegan y lo empiezan a desvestir porque sí. O sea, llegan y empiezan, él con la vergüenza Mi hija, que tuvo ¿cómo de lo mí van a viéndolo. desvestir? Mi hija tenía 15 años, va No, a tú estar cuando fuiste desvistiendo con un tu hombre. amigo. Sí. Porque ¿Con tú te qué dijo que- amigo Con los que tú te Sí, juntabas y po. la hija de ella en realidad Qué iba y lo veía, terrible. pero era Y la verdad- verlo, es estar sentado, eso no es verlo. Verlo es haberlo mudado, haberlo bañado, haberle dado comida, Haberlo Independiente. haberlo acompañado. acompañado a los Sabe, controles, Mire, haber hecho yo un día algo. le Eso dije a es ella que mentira. lo único que a mi sobrina le dije yo que lo único que yo pedía es que Tú a mi te papá, crees tus a mi papá, mentiras. yo trabajaba, Tú te crees que a tus mi papá mentiras. lo fueran a acompañar a la hora de la comida, porque él lo cuidaba, pero le dejaba la comida ahí, él tenía que irse a estudiar. Yo estaba trabajando Entonces, en una botillería ella porque nunca quería- podía el ni papá de nunca mi tenían hija. tiempo y va y me dice que a mí me corresponde porque yo vivía gratis en esa casa. Entonces yo le dije, sí, pero lamentablemente nosotros somos hijas. Entonces, si yo vivo acá o tu mamá no vive acá, a todas nos corresponde cuidarlo y hacerle compañía. Imagínense, yo trabajaba, porque si no hubiera trabajado, ¿con qué hubiéramos pagado todas las deudas que teníamos? Sí, tenía tu ellos- esposo, yo lo vivía único que sola les porque el pedía, papá de Cita, mi era que hijo lo sí realmente acompañaran, está lo detenido, acompañaran señorita a Carmen tomar Gloria. once, a comer. Él lleva 7 años preso, el papá de mi hija.
Por de eso no mis puedo vivir hijos con más ella, porque ellos pequeños. venden drogas. Y mentira, yo vivo en otro lado ahora. Él está Pero preso diga, por ¿por qué droga. ella vive en otro Él lado? está preso po? por droga. Porque le reventaron la No, casa por porque un yo cambio de droga, le reventaron me la cambié, casa. yo vivo con y otra ahora vive con persona. otra persona. Vivo con otro, tengo una hija de 5 años con él, el papá de mi hijo, hace 7 años que está preso. Dejé de estar con él yo y... Por la misma razón. Por la misma razón. Mentira, porque ella se viene de... ¿Sabe por qué ella no vive ahí? Porque la mamá de él la echó Doña a ella. Julia. Mentira, a mí no me han echado porque de ella ahí. sí, le Yo reventaron me la fui casa. porque ¿cómo iba a vivir ahí? Espérame, doña Julia, tenga cuidado con lo que dice. Usted misma señaló hace un rato, no tengo ninguna prueba, pero imputa un delito. Eso se llama calumnia. Tiene pena de cárcel. La señora podría denunciarla frente a un tribunal, se va a seguir un juicio en su contra y va a obtener una condena, porque usted le está imputando la comisión de un delito a la señora. Después, ahora, recién, empieza a hablar de un segundo delito. Le imputa un segundo delito a la señora, que si usted tiene conocimiento, debiera denunciarlo y no increparla, no acusarla. Y si usted tiene pruebas, qué bien, preséntalo en un tribunal. No es la forma. Sea responsable de sus palabras porque traen consecuencias. Y además, por si le interesa, ninguna de las cosas que usted ha señalado le quita el derecho de herencia de ella, ni le da mejor derecho a usted para vivir en la casa ni para quedarse con la casa. Ninguna. Y si le interesa engañar al Estado para obtener un beneficio, también es un delito. La voy a invitar a quedarse frente o acompañando a doña Alejandra, Gracias, mientras señorita. hacemos pasar a nuestra psicóloga Pamela Lagos. Siempre escuchamos cuando se trata de temas de herencia, de una u otra parte, es decir, esto es pura plata. Pero evidente que sí, pues. Eso se Estamos trata. hablando de un patrimonio que estamos discutiendo de qué forma lo repartimos, lo liquidamos, lo distribuimos. Entonces, por supuesto que el objetivo, aunque no les guste y aunque algunos increpan al otro que tuyo, no, todos estamos hablando de un interés económico. Pero para justificar ese interés económico o para defender ese interés económico empieza a aparecer la historia familiar. Surgen todas las rencillas y lo más increíble en esta historia y lo que a mí más me preocupa, porque acá ya hemos visto de todo, ¿sí? Él dijo, ella me dijo, yo creo, ella se enojó, pero esto no queda entre ellos nomás. Esto ha traspasado generaciones. Bueno, nos contaron la riña, que la discusión, la combos que hubo el día del funeral del abuelo. Entre las primas. De las primas. Y al día de hoy pude escuchar los audios que la hija de la señora Julia envía a su prima, la hija de la señora Cristina, en donde cada uno de los detalles que se han visto aquí, partiendo por el fallecimiento de su tío hace 20 años atrás, que ellos probablemente ni existían, está tipificado, hablan de eso, se ha traspasado todo este enojo y toda esta rabia a las niñas, incluso llegan a publicar cosas funando a las primas. ¿Y cuál es el origen de este enojo? Porque ellas decían que el origen había sido el fallecimiento de don Carlos, que yo esperaba tu ingreso para que nos pudieras hablar de lo que yo sostuve que hemos aprendido de ti, que el duelo es una situación súper personal. Sí. El duelo es tremendamente personal, cada quien lo vive distinto y, ojo, es necesario que cada quien lo viva distinto. En las familias se van dando diferentes roles. Siempre hay uno que toma la parte más progresiva, que se llama quien hace los trámites, siempre hay uno que no puede lidiar con eso, siempre hay alguien que se aísla un poco más y vamos marcando así las diferencias familiares. Y en ese duelo se marcó tremendamente la diferencia en esta familia. ¿Qué pasa acá de antes? Porque esto venía mal de antes. La señora Julia se hace cargo de sus hermanos. Ella refiere eso, que ella es quien cría a sus hermanos. Sin embargo, estos dos hermanos eran muy cercanos en edad, ¿no es así, Cristina? Y entre ellos, al parecer, ya había una suerte de bandos diferenciados. ¿Esto desde siempre, doña Cristina? Sí. ¿Y basado en qué? ¿En la diferencia de edad o en otro? Yo creo que más que nada eso. Como la diferencia de edad, ella se creía que tenía como más poder sobre nosotros. Bueno, que a la final le fue hasta como los 12, porque de ahí ella se casó, se fue. Y ahí quedamos al debe con mi hermano, a la que te criaste, porque mi mamá salía a las 5:30 de la mañana, era panadero.
Y más que nada casi nos criamos solo con Carlos. Porque después ella tuvo que hacer su vida con su familia. O sea, fallecida su madre, quien toma el rol de matriarca es doña Julia. Entre comillas. Y hasta que se casa, se va, y de ahí Sí, para a 9, adelante 10, quedan- 11, 12, 3 años estuvo con nosotros intermitente, porque iba al colegio, ella tenía un pololo, que él era el que nos cuidaba, nos lavaba la ropa. Igual a ella le ayudó a cuidar a mi mamá. Así que todo el trabajo pesado sola no se lo llevó, porque igual ella tenía un pololo en ese tiempo y él la ayudaba Yo tenía harto. vecinas también que me ayudaron, que yo las reconozco, y de hecho Claro, todavía porque yo personas igual que tenía me- 9 me- años me- cuando me ella enseñaron falleció, a cocinar, me enseñaron. Imagínense, yo tenía 16 años y no sabía ni hacer un huevo. Entonces yo tengo vecinas que me ayudan a cocinar, que me ayudaban a esto, pero yo seguí no le seguí desmerezco estudiando lo que ella porque mi hizo mamá me hasta el pidió que tiempo no que lo dejara hice, el colegio. tampoco es como para que lo saque Y cuando ya él a muriera no relucir. queda- Sí, y además hay que entender que a los 16 años es un adolescente y es todas estas obligaciones que ella asume, el cuidado de la madre, el cuidado de los hermanos, son obligaciones que no le correspondían y que son difíciles de asumir. Muy difíciles, tremendas, y eso genera esta distancia, porque además lo que pasa entre la señora Cristina y su hermano es que ellos no estaban de acuerdo en cómo esta hermana ejercía los cuidados. Dice que no los trataba bien, que había violencia, y eso distancia a esta familia desde una base. Entonces la visión que tienen es muy distinta. La señora Julia siente que ella los crió y se hizo cargo de ellos, y la señora Cristina siente que no lo hizo de buena manera. Hasta grande, digo yo, porque el tiempo que yo estuve viviendo ahí, ella no se llevaba bien con Carlos. No, eso es mentira. Porque No de hecho se la Tina, yo no llevaban sé por bien. qué. De hecho, todos pensábamos que con la Tina nunca iba a pasar esto porque yo era como la mamá de ellos. Yo nunca no ejercí maltrato, nada de ellos, nada Sí, contra nos ellos. pegaban nosotros con Imagínense, manguera yo cuando me éramos siento hasta chicos. orgullosa de que yo les digo a todos que para haberlos criado yo sola con la edad que tenía, mi hermano no fue drogadicto. Lo ni dijimos, tampoco- criamos doña solo. Julia, lo dijimos recién. Es Sí. tremendo hacerse cargo a los 16 años de una familia, de una madre, de unos hermanos. Pero otra cosa muy distinta, y puede serlo, es la visión que usted tenga versus la visión que tengan sus dos hermanos. Usted dice, fui muy buena mamá y los crié bien. No, yo Para sí cometí usted. errores con 16 Ahora, años, sabía es súper importante cuando uno hace algo por alguien o siente algo por alguien, entender cómo lo ve ese alguien que a uno le interesa. Porque si yo puedo estar súper enamorada de una persona y digo, yo he hecho todo por ti, y la otra persona decirme, ¿sabes que nunca me di cuenta que tú estabas enamorada de mí? Entonces lo hice pésimo. Pero ¿sabe qué? Mire, después de todos estos años, yo tenía 16, tengo 51 ahora. Por un lado, porque yo pensé que lo había hecho bien. De hecho, yo me sentí orgullosa de todo. Le decía, lo hice bien porque dentro del ambiente donde vivimos pudiera haber sido ¿Y drogadicto. cuál sería todo esto, entonces, en su versión, en su visión de las cosas, si usted lo había hecho tan bien, cuál sería la razón por la cual no tiene ni una relación o tuvo muy poca relación o muy mala relación con sus dos hermanos? No, con mis dos hermanos no. De hecho, la Ale, una de las cosas que yo creo que ella sentía como envidia, que un día el Carlos se lo dijo, de hecho, antes que él falleciera, que él me ama, y así le dijo, yo la amo más que mi hermana. Julia, de hecho, yo le ustedes dije... no se hablaban. Oye, Y hay muchos testigos. y la Tina, mire, yo no sé qué pasó con ella, pero yo me alejé No, con ella ellos como no le se dije, hablaban. porque Antes yo que la Carlos culpo de la muerte de mi muriera, papá él y por se fue la vida donde que ella eligió. a hablarle, mismo y día. el mismo día que él murió, le dijo, ¿todavía vaya a estar enojada? Doña Florinda, porque le decía Doña Florinda. Porque le decían Doña ¿Y Florinda. por qué le decían doña Florinda? Imagínese. ¿Por qué, po? Por el mal genio. ¿Por qué? Porque yo de los 2 años que estuve Ella viviendo se dio ahí, la media vuelta y yo no lo iba, infló. sacaba la lavadora para lavar, ella también la sacaba porque no le podíamos ocupar los colgadores. Yo sacaba mi fuentecita para lavar la loza porque compartíamos la cocina para lavar. Ella sacaba su fuentecita y también se Cuando ponía- empezamos la Entonces, como conversación, que Pamela, nunca doña nos Julia podíamos se dejar. autodeclaró complicada. Sí. Y parece que tenía razón. Y parece que hay mucho de eso, porque en esta carga familiar que ella recibe de hacerse cargo, ha mantenido ese rol durante todo ese tiempo. Y por eso no ha podido generar una buena relación ni con su cuñada, que queda sola con sus 2 sobrinas, ni con su hermana, porque todos los mandatos en esta familia los toma ella. Ella decide cómo vivir la vida, ella decide qué hacer, ella decide, incluso en los fallecimientos, cómo se va a llevar a cabo el rito mortuorio. Ella decide sola, aprendió a decidir sola y sigue haciéndolo hasta el día de hoy. No es por defenderla, pero puedo llegar a entender esa postura y que a veces uno tiene poca conciencia de aquello, porque creo que las circunstancias de la vida a veces te obligan a tomar cierta postura en la vida, cierta forma de enfrentar las cosas. Y claro, si eran 3 hijos, un padre que preocupado de sus cosas y por lo demás también dicen que era muy mal genio y complejo, una chica de 16 años haciéndose cargo,
hay que ponerse una coraza y pararse bien firme para poder sobrevivir. Y aprende ese funcionamiento y es el único funcionamiento que aprendió. Por eso que efectivamente es difícil probablemente relacionarse con ella. Por eso que efectivamente no genera lazos emocionales ni con sus sobrinas, ni con su hermana. Está a la defensiva. Está a la defensiva constantemente porque aprendió que la vida era una pelea y una pelea que se da sola. Por el otro lado, dieron la pelea juntas. Estas cuñadas se han mantenido unidas, sus hijas Siempre hemos crecen estado juntas, con Cristina. se En los apoyan entre cumpleaños, ellas. A lo mejor no me apoyaron económicamente porque no lo tenían, pero el apoyo Dime tú siempre, moral, siempre estuviste del favor de la Ale, ella iba a los Sí, desde el primer cumpleaños. momento. Sí. Y cuando falleció el Carlos, ¿qué quería ella hacer con la Ale? Ella fueron a los Que como en el cumpleaños de mis momento hijas. molesta porque ella no estaba, por lo que ella explicó, que ella se había ido porque el Carlos estaba tomando. Doña Julia y ha molesta pasado por 20 eso. Pero Lo que pasa es ya, que ella dice que de siempre eso- han estado juntas y eso no es siempre. así. Si un momento de rabia, De rabia puede uno empezar hace y cualquier dice cosa. muchas Hay dos cosas. formas de entender el siempre. Entenderlo de una forma bien infantil, que es en cada minuto y en cada segundo y en cada día del año, de todos los años. Y entenderlo como un término ya adulto y maduro, que uno dice, siempre hemos sido amigas, a pesar de que pueden haber habido meses que no se hablaron, años que no fueron tan comunicativas. La vida normal no es matemática. Como ¿Me que le entiende? molesta. Inclusive- Yo me la imagino que usted ha tenido pareja, tiene sus hijos, y cuando usted dice, con mi pareja tenemos una muy buena relación, no es todos los días, en cada minuto, ni cada mes de cada año, pero en general, la mayor de la parte de las veces. Porque eso es lo normal que pasa con las parejas, con los hijos, con la gente que uno interactúa o se relaciona en la vida. Entonces, tratemos de ver esta conversación con altura de miras. Cuando ella dice siempre, evidentemente nos está refiriendo a cada uno de los segundos de vida desde hace 20 años hasta la fecha. Se está refiriendo a una generalidad. Y los hechos así lo demuestran. Se conocieron hace, no sé, 25 años atrás y ahí están, paradas al lado juntas. Inclusive con el único que yo no he cruzado una palabra desde que murió mi papá es con Daniel, pero yo sí veo porque ella igual tiene 5 hijos, igual que yo, mi hermana. Y con 4 de ellos yo sí los veo, hola tía. Igual yo los veo y para mí ellos siempre van a ser mis sobrinos. Ahora yo lo entiendo, Pamela, dentro del absolutismo de doña Julia, esto de siempre, no fue siempre, porque hubo 2 días en que... No, y eso es parte del duelo también. En los duelos siempre hay discusiones familiares, eso tengámoslo. Y la idea es que después cuando pasa este proceso tan caótico, uno puede ir avanzando y mejorando. Yo acá no quiero dejar pasar algo. Acá hay una mamá que queda viuda con una niña de 4 años, con otra niña en camino que nace con muchos problemas. Yo pude hablar con las 2 hijas de Alejandra y cuentan cómo su mamá salía con un carro para mantenerlas, cómo su hermana chica dormía en la parte de abajo del carro mientras ella trabajaba, cómo se las arregló sola y siempre tuvo el apoyo emocional, sí, de Cristina, pero nunca hubo un apoyo económico de nadie de esta familia. Hoy en día son chicas súper educadas, muy respetuosas. La menor sigue con sus problemas. Cada 7 horas ella tiene que conectarse a una máquina. Tiene un cateterismo y sabe que va a terminar en diálisis. Esta mamá queda viuda y cuando todo esto parte, ustedes han hablado mucho del fallecimiento de este hermano, de lo doloroso que fue, de si buscaron o no buscaron al culpable. Este hermano dejó 2 chicas, que son lo que él dejó acá, en la tierra. Que es lo más cercano que tenemos. Es lo más cercano que pueden tener a este hermano. Y acá Alejandra es una mamá que aperró literalmente sola con sus 2 hijos. Difícil, les tocaba a cada uno en sus distintas dimensiones. Y eso podría ser algo que las uniera como grandes mujeres en vez de estar tan distanciadas. Porque tenemos por un lado a doña Cristina, que contó dónde está y cómo está su ex marido, padre de sus hijos, cómo salió de ahí, que espero que sea efectivo y que esté apartada de todo eso. Si no, no estaría hablándolo acá, señorita. Tenemos a doña Yo soy Alejandra testigo de eso. con una historia también dura para salir adelante sola con 2 hijas. Y doña Julia, que también le tocó asumir roles a temprana edad y sacar adelante a sus hermanos. Tenemos a 3 mujeres que podrían ser una unión entre ellas, las potenciaría, sería un reconocimiento al esfuerzo, tienen más en común que diferencias. Solo
Solo basta que se miren y se den cuenta. Exacto, acá hay una base que atraviesa a estas mujeres. Son 3 mujeres que han luchado por la vida, que les ha tocado duro y que han dado la cara. Lo han hecho solas. Como dice Carmen Gloria, juntas podrían lograr mucho más y sobre todo no traspasar esta sensación de que las familias se pelean, discuten y enseñarle a sus hijos que las familias se apoyan unos con otros. Eso lo hubiera sido lo mejor que hubiera pasado. Yo nunca me acerqué a Julia porque conversábamos con Cristina que le cerraba la puerta en la cara, ¿qué me iba a esperar yo? Si ella lo único que decía que mis hijas no eran herederas de nada. Oye, ¿yo te lo dije alguna vez a ti? Pero o sea, obvio que me lo dijeron, porque nunca Pero te me lo acerqué dijeron, a pero ti. hay muchas cosas, te lo dijeron, pero te tú lo he dicho sabes, yo alguna tú vez. dijiste, ¿Te lo he dicho yo alguna sabías. vez? Es lo mismo. ¿Te lo he dicho alguna vez yo? En los audios de tu hija está, que Pero mis lo he hijas no dicho yo. tenían derecho a nada. Y seguramente usted lo sabía, por eso pregunta, No. te lo he dicho yo, para No. diferenciar. Mire, si acaso mi hija tiene problemas con ella, y lo mismo que pasó ese día cuando ellas fueron a decir que mi hija había puesto unas cosas en el Facebook, y le dije, muéstremelo para verlo, porque yo la única forma de saber que eso es así, tengo que verlo. Lo sabía Y nunca me porque han lo hizo mostrado en la ni casa nada, yo no de tengo ella. idea, por eso le digo, sí, lo que usted dice también, yo a usted le creo. Y tiene que, Inclusive a mí me pasó sorprende. todo eso y yo con mi sobrina Pero yo, por después ejemplo, tuve buena con ella, yo relación nunca- ella- hasta que se yo enteró al de año, que por ejemplo, veníamos nunca yo le ahora he al dicho programa. nada. Como Porque le mi digo, sobrina hace días atrás había estado en la casa conmigo. ¿Algo más que agregar, Pamela? Nada más que traten de no seguir traspasando esto. Sus hijas no vivieron los duelos que ustedes vivieron, no vivieron la forma de vida que ustedes vivieron. No se merecen seguir una Es discusión lo que es de mismo, ustedes. señorita, yo a mi hija no le enseño porque mi Muchas hija gracias. trabaja en la feria, la Natalia. Y ella sí tiene contacto, mi otra hija igual con ella. Y yo no ando, oye, pero ¿por qué están con ella? O que aquí, que ella no. Si yo no puedo, que mis hijas puedan. Oye, Tina, mira, mira, acuérdate que yo hasta mercadería te mando hasta hace poco, y eso yo no te A hablo. mí pero- no. 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 No, Doña lo que sí con Alejandra, la Javiera me mandaste fue la ropa ¿Ha del baile de los tramitado niños. alguno de ustedes, usted o sus hijas, la posesión efectiva de don Carlos? No, porque no tenemos ningún documento de la propiedad. No sabemos cómo Nada, hacer no el sabemos trámite tampoco cómo tampoco. hacer el trámite. Y doña Julia o doña Cristina, ¿han tramitado la posesión efectiva de doña Esther y de don Carlos, padre? No. ¿Por qué? Por ejemplo, yo ni siquiera sabía que había que hacer posesión efectiva de mi mamá porque ella falleció hace 25, 30 años, 35 años. Pero yo no tenía idea que había que hacer posesión efectiva por ella. Tienen que hacerla de todos para que puedan disponer de la casa. Sin la posesión efectiva, no pueden disponer de esta propiedad. La primera posesión efectiva, la de doña Esther, que fue que primero falleció. Ahí va a aparecer que los herederos de doña Esther son don Carlos, doña Julia, doña Cristina y don Carlos. Hijo. Después la de don Carlos, donde van a aparecer los 3 hijos como herederos. Y finalmente la de don Carlos, hijo, que va a aparecer que los herederos de él son la cónyuge sobreviviente, doña Carla y doña Catalina. El derecho que a don Carlos le corresponde en la herencia de su padre pasa a sus hijos por derecho de representación. Sí. Y el derecho de representación no opera en favor del cónyuge sobreviviente. Por lo tanto, las dueñas de los derechos de don Carlos hijos son solo sus Son mis hijas, hijas. Carla y Catalina. Sí. Es esencial la tramitación de esas 2 posesiones efectivas para que puedan hacer toda la documentación que requiera para poder vender la propiedad. La propiedad, como les señalé hace un rato, tiene una tasación que podría alcanzar fácilmente los 60 millones de pesos. Y eso quiere decir que les correspondería 20, 20 y 20. Pues se reparten a partes iguales. El mayorazgo que tanto nombran en esta audiencia, que es yo soy el hijo mayor, yo soy el que más lo cuidé, yo soy el que me hice cargo, fue derogado en la época de O'Higgins en Chile, no existe. Todos los hijos heredan en la misma proporción, con los mismos derechos, cuando se trata de una sucesión intestada, donde no se ha dejado un testamento, como en este caso, que podría haber dispuesto él de la cuarta de mejoras o la cuarta de libre disposición en favor de alguno de los hijos. No es el caso. Don Carlos papá falleció sin testamento y por lo tanto esta herencia se reparte en 3 partes exactamente iguales. Yo les sugiero que doña Cristina inicie la posesión efectiva de sus padres, porque tiene que ser un heredero directo quien realice la posesión efectiva o alguien a quien un heredero directo le haya otorgado suficiente mandato. Esto es un trámite gratuito que se hace frente al registro civil. Y doña Alejandra vaya iniciando la tramitación de la posesión efectiva de don Carlos.
es importante que hagan primero la de los abuelos y después la de don Carlos, porque así va a aparecer en el sistema ya la propiedad. Ya. ¿Se entiende? Sí, Inicie la de sus papás, terminada la de sus papás, usted inicia la de don Carlos. ya. De ahí para adelante, ojalá pudieran ponerse de acuerdo y vender de común acuerdo entre las tres. Sería lo mejor. Porque es lo mejor. Se ahorran una serie de gastos y reciben más platita. Si no, va a haber que iniciarse el juicio de partición, que además de ser un trámite judicial, procesal en tribunales, requiere una serie de costos, involucra una serie de costos. La contratación de abogados para las partes, los costos del juez árbitro, los costos de tasación, de publicación, de remate, si es que fuera necesario, va reduciendo la porción de todas ustedes. Entonces, las perjudica a todas, no beneficia a nadie y se va a vender igual. Mejor vender por las buenas que vender por las malas. Porque vender por las malas terminan peleados, es largo y es caro. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Yo que tengo una duda, una pregunta. Señorita, mire, yo corrí con todos los gastos de mi papá porque dijeron ellas que no tenían plata y yo lo hice con todo mi corazón. Pero ya que estamos hablando de esto, también se podrían, por ejemplo, porque yo todavía estoy encalillada hasta el año, no sé, 5 años más todavía me quedan pagarte cementerio. Si ¿Qué hace pasa con usted, eso? Yo necesito que... haga usted entonces la posesión efectiva, porque como usted es la que trajo estos papeles, que son los gastos de sepultación, tiene que adjuntar estos gastos en el pasivo del inventario de los bienes de su padre. Y así, una vez recibida el valor de la venta de la casa, lo primero que se hace es pagar los gastos de sepultación del caballero y el saldo se reparte. Entonces, si quiere agilizar ese trámite, tener certeza sobre ese trámite, encabece usted la tramitación de la posesión efectiva de don Carlos papá. Señorita, Obviamente me va a tocar a mí. otra Y a usted le consulta que toca el tengo yo. beneficio, pues usted es la interesada. Sí, ella se quedó con la casa de mi papá puerta cerrada, con muebles, con todo. Hay una presunción respecto a los muebles que pueden, cuando no hay objetos valiosos ni obras de arte, es lo más común que se ocupe. En el inventario uno pone el inmueble de tal dirección avaluado en tanto y se aplica la presunción de que los bienes muebles que la guarnecen, los bienes muebles que están adentro, equivalen más o menos a un 20% del valor de la Lo propiedad. otro que ella vivió 6 años ahí ya. Eso era un derecho de cualquiera de los herederos. Si ella lo hizo y nadie reclamó, ya pasó. Ya. Con esto, señoras, cerramos la sesión.